Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña. Es un placer, ya saben, empujar las puertas de la cocina de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas. Hola, Raquel. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarat. Qué mejor decir más con esto significa que estamos vivos y coleando. ¿Para qué? Simplemente para engrandecer nuestro recetario culinario, por supuesto, no solamente por nuestros oyentes, incluso de vuestras sugerencias y de vuestras opiniones. Esto hace que, evidentemente, cada vez la cocina judía sea más grande. Ya saben que pueden escribirnos siempre que lo deseen a redacción@radiosefarad.com para trasladarle a Pinchas Ben Abraham, bueno, pues las dudas o los deseos, los antojos que tengan. A lo mejor quieren que nos enseñe a preparar algo en concreto. Bueno, todavía no sabemos lo que nos va a proponer hoy. Hay sorpresas. Muy bien. Pues hacemos esa pausa habitual. Es cortita, no se preocupen, y enseguida volvemos para descubrir esa sorpresa, entre otras cosas. ¿Empiezas por la sorpresa o cómo? Bueno, yo creo que las dos son sorpresas, aunque son platos conocidos. El primero es un relleno, que nos puede servir para cualquier carne. Recomendable para las aves de corral, es decir, puede ser una buena pularda o un buen pollo campero, o, ¿por qué no, un pato? Incluso una buena oca, y también, por supuesto, otras aves que están permitidas dentro de la ley del kashrut. Es el caso del pavo, que no hemos hablado, pero el pavo quizá la cantidad que os doy será un poco pequeñita, pero la multiplicaríamos por 2 o por 3. Pero el protagonismo, por supuesto, del relleno no es carne. O sea que ya os lo podéis imaginar, no es carne. La base del relleno es matzá. Este matzá que evidentemente solamente le hacemos, no es que le hagamos caso solamente por Pesaj, pero que evidentemente lo podemos localizar todo el año. Y además es un pan perfectamente compatible para hacer un buen relleno de un ave que seguramente necesitará estar 2 horas de cocción en un horno. Si te parece bien, vamos a preparar, a redactar los ingredientes que necesitamos para hacer un relleno de un ave de unos 2,5 kilos. 2,5 kilos, más o menos, incluso hasta 3 kilos. En un principio necesitaríamos 4 panes, 4 unidades de matzot. En este caso, recomendable desmenuzadas. Esto lo podéis hacer con la mano o con un rodillo, o romperlas y darle un golpe con un triturador eléctrico. No necesariamente tiene que convertirse en harina, pero sí troceada, diríamos, el pan. Y además, una vez que lo tengáis troceado, humedecerlo un poco. Y eso es la primera elaboración que tenemos que hacer antes de iniciar por completo el relleno. Además de estos 4 panes de matzot desmenuzado y humedecido, necesitaríamos una buena cebolla grande o incluso 2 cebollas grandes. Luego, 2 cucharadas de grasa de animal, si es posible del animal que vamos a cocinar. Si es oca, pues que sea grasa de oca. Evidentemente, si es una pularda, la grasa de la pularda. Yo os recomiendo que hagáis lo que antaño era uno de los protocolos prácticamente diarios del ama de casa judía a la hora de preparar este tipo de preparados. Y era fundir la grasa de este animal. Y evidentemente, una vez fundido, lo que se sacaban, lo que decimos aquí en Sefarad, los chicharrones. Una vez que se había fundido la grasa, la parte sólida y escurrida y que se decantaba, digamos, la materia grasa, y la parte sólida se convertía en chicharrones, lo que se llama, creo que lo llamáis en Sudamérica, el greibes. El greibes es el chicharrón que decimos aquí en Sefarad. Pues necesitaríamos como mínimo 2 cucharadas de esta materia grasa.
¿Para qué? Simplemente para rehogar la cebolla, estas 2 cebollas o esta cebolla grande que hemos cortado finamente. Además, necesitaríamos 2 huevos crudos, por supuesto, una buena cucharada de perejil, una pizca de azúcar, una pizca de canela, sal y pimienta. Le podéis incorporar también unos 50 gramos de almendra molida y a elegir por vuestra parte, incluso se le pueden complementar el relleno con algunos frutos secos, que en este caso podrían ser ciruelas o incluso albaricoques o uvas pasas. Además de todo esto, ahí nuestros oyentes los invito a que participéis en el relleno con vuestras especies más favoritas o más apropiadas en cuanto al hábito de consumirlas. Porque introducir una especie nueva, por ejemplo, hay muchísima gente que dice, es que la canela a mí me gusta solamente en repostería, no en platos salados. En la cocina, la cocina de Sefarat es muy frecuente utilizar no solamente en productos de repostería, pero sino también en platos salados. El ejemplo de hoy es uno de ellos. Bueno, estos serían los ingredientes. Hemos comentado que necesitaríamos estas 2 cucharadas de grasa, que hemos dicho ya cómo se podía obtener. Si no tenéis grasa del animal que vais a la grasa que tengáis a mano, que sea compatible, puede ser un aceite de ahogamos estas 2 cebollas que hemos dicho. Las matzots desmenuzadas y humedecidas, vamos removiendo, esto lo podéis incorporar cuando la cebolla esté bien rehogadita, bien doradita, y el resto de los menos los 2 huevos. La condimentación que hemos dicho, que hemos sugerido, el caso de la canela, el caso de la cucharada de perejil, sazonado con una pizca de sal y pimienta, que también puede ser alguna melaza. Podríamos poner una cucharita de sirope de dátil o una cucharita de sirope de granada. Cualquier tipo semblante al azúcar puede ser se mezcla en la cazuela y lo retiramos y lo dejamos enfriar. Y evidentemente, una vez que tengamos se haya enfriado, incorporáis los 2 huevos batidos y lo mezclamos. Esta masa o este conjunto lo podemos incorporar como sugerencia que hemos dicho al principio, algunos de los frutos secos que hemos citado, la ciruela, el albaricoque, las uvas pasas, incluso unos dátiles también perfectamente tienen cabida. Y este bolo o esta masa la introduciríamos, en este caso, dentro del hueco o la capacidad abdominal del ave. Hay gente que tiene destreza y es capaz de deshuesar esta ave, quitando todo el caparazón. Y evidentemente sería esta sábana de carne que habremos obtenido una vez eliminados los huesos, le coloquéis en el centro el conjunto del relleno y lo envolvemos, por supuesto, y lo podemos envolver una vez envuelto la propia carne, el propio relleno con la propia carne. Esta forma de galantina que tendrá la podéis envolver en un papel de aluminio, por supuesto kasher, untado con un poco de aceite, y lo sujetáis por los extremos y así no necesita bridar ni atar de ningún tipo. Y a partir de aquí, junto con las carcazas del pollo y unas buenas verduritas que podamos tener preparaditas para condimentar la posible salsa, acompañado, por supuesto, de un buen vaso de vino blanco y un vasito de agua, vamos a someterla a una cocción durante unas 2 horas, 2 horas y media, depende del tipo de ave y, por supuesto, depende también del peso de la ave, a una temperatura de 180 grados aproximadamente, y este relleno pues nos va a quedar pues fantástico, extraordinario. Y no esos tampoco estos rellenos pesados de cárnicos que mezclan carne de un tipo y de la otra, y a veces no sabes qué comer, si una cosa o la otra. De esta manera, evidentemente, es mucho más atractivo, o por lo menos personalmente lo considero más atractivo. No sé si te ha gustado este procedimiento de hacer este relleno de matzot. Me ha encantado, porque además
haces una cosa muy que económica a y muy mí sabrosa, sí, y con de cierta frecuencia, aprovechamiento. con mucha frecuencia se está utilizando. Ujú, ¿eh? sí, y además que Y además mezcla es compatible con cualquier carne. ¿eh? y que mezcla dulce y salado, que a mí eso me parece exquisito. Nos encanta. Una propuesta muy, muy interesante. Como siempre, hacemos otra pausa y enseguida volvemos. No se vayan. ¿También nos vas a sorprender con esta receta? Me gusta economizar. Ujú. A veces, y pienso que muchísimas veces, y muchas amas de casa tienen una creatividad espectacular. Me encanta ver, sobre todo cuando lees las libretas de las abuelas, en donde ven que anotaban cada detalle. Y uno de los grandes detalles que tenían muchas familias judías es que con los caparazones de esta oca o de esta gallina tipo pularda o de este pollo campero o de este pato, los caparazones se convertían en un elemento proteico interesantísimo para elaborar excelentes caldos. ¿Mm? Es decir, esta propia ave, esta misma ave que hemos seleccionado para utilizar o poner en marcha esta sugerencia del relleno de la matzot, se puede convertir evidentemente en un excelente caldo. Y esto es lo que tendríamos que hacer. Buscar hacer con el caparazón unas hortalizas típicas de, como siempre hemos comentado cuando hablamos de caldos, cebolla con 2 clavitos de olor, una zanahoria, 2 puerros, evidentemente un nabo, una chiribia, una buena ramita de apio. Todas estas verduras acompañadas con los caparazones y una buena agua puede convertirse después de 2 horitas de cocción en un excelente caldo. Que este caldo se podría convertir en una sopa extraordinaria y de que, por ejemplo, los franceses le encanta preparar una sopa tipo crema, una crema de ave, como si fuese con una textura como si fuese una vichyssoise, pero solamente con carne y, por supuesto, utilizando la harina como elemento espesante. En este caso necesitaríamos 1 litro de este caldo que hemos ahora introducido como aprovechamiento de género. Además de este litro de caldo necesitaríamos unos 30 gramos de materia grasa, en este caso o una margarina kosher o un aceite vegetal, también unos 30 gramos, tanto si es sólida como si es líquida, la pesamos, ya sé que no es lo correcto, pero es lo suyo, más unos 30 gramos o 35 gramos, pero no menos de 30 gramos, ni más de 40 gramos de harina, que además Perdón, vamos a utilizar Pinjas, perdona, se ha cortado un poquito, 35 gramos de... 35 gramos de harina. Ok. Uh-huh. Podríamos llegar a los 40 gramos de harina, pero no más, ni tampoco menos de 35. Vale. Más o menos la misma, puede ser, podemos escoger la misma cantidad de materia grasa, en este caso podría ser perfectamente un aceite vegetal o una margarina kosher, como hemos dicho. ¿Y qué hacemos? Simplemente ponemos a fundir en la cazuela, en este caso la margarina, o si no calentamos la grasa, en este caso el aceite vegetal. Incorporáis la harina y vamos mezclando con la espátula hasta formar un solo cuerpo. Vamos vertiendo el caldo, este litro de caldo, poco a poco y removiendo con la ayuda de la espátula para que nos quede una mezcla homogénea y que no nos haga ningún grumo. Es importante. Podéis utilizar las varillas en la cocina, sabéis las varillas que utilizamos para emulsionar, por ejemplo, cremas de lácteas o claras de huevo, pues esta varilla puede servir perfectamente. Y vamos a completar todo el volumen del litro de caldo. Condimentamos con una pizca de sal, si ve bien o le falta o no le falta. Evidentemente le podemos incorporar también un poco de pimienta.
Y lo que solemos hacer después, cogemos 2 yemas de huevo o una yema de huevo y con casi 1 decilitro de leche de coco lo mezclamos, lo batimos, bien batido, y lo vertemos a la sopa o a la crema cuando ya está unificado o está mezclado todo el conjunto del líquido más la harina y por supuesto la grasa. Casi que arranque a hervir, no en su totalidad, y lo retiramos del fuego. Pasamos toda esta crema evidentemente por un colador fino para que no caiga ningún tropezón que no sea idóneo, y normalmente se suele o en platos hondos, guarnecido con un poco de cebollino muy finito por encima, y a veces también si ha quedado algún resto de carne de la gallinácea que hemos elegido adherida al hueso, desmenuzada, también puede participar crema de ave. Incluso os recomiendo que las verduras que hemos utilizado para condimentar el caldo, una vez que estén cociditas, las escurrimos y las cortamos en pequeños cuadritos en forma de brunoise, como dirían los franceses, para introducir en el cuenco junto con el cebollino y dar un toque con elementos sólidos que compartirán junto con las pulpas de la carne de la ave, si es que ha quedado. Y nos queda un plato de sopa tipo crema espectacular, sabrosísimo y además económico, porque con este propio animal hemos sido capaces de crear unos primeros platos y unos segundos platos. Y esto es un poco una de las grandes filosofías de la creatividad que tenían muchas familias judías. Bueno, me ha encantado. Es cocina de aprovechamiento, como tú decías, con sorpresa. Cocina original y sorprendente, porque utilizamos las matzot y también, bueno, pues ese decilitro de leche de coco que me has dejado muerta cuando lo has incorporado a la... No, pero qué rico. Bueno, espero que nuestros oyentes se decidan Sí. Hay que pensar una cosa muy importante. Los no judíos, y tenéis que pensar que estamos hablando de carne y es un producto incompatible con las aves de corral. Claro. No es que sea incompatible, normalmente los rabinos suelen asesorarnos de que no mezclemos lácteos con carnes de ave. ¿Por qué? Porque puede haber confusión con una carne de ternera que es más blanquecina. Muy bien. Bueno, pues con esa advertencia, ese recordatorio, nos despedimos hasta la próxima semana. Cuídate muchísimo, por favor. Cuídense mucho todos ustedes, que está la cosa complicada otra vez y tenemos que tener salud para seguir aprendiendo estas maravillosas recetas de Pinhas Ben Abraham. Hasta el próximo programa. Será un placer estar con vosotros la próxima semana. Shabbat Shalom y hasta la próxima semana. Shabbat Shalom.